todo el disco fue tan personal y mi idea era hacerlo tan personal que quise hacerlo yo así como desde el alma y que nadie le pusiera algo. Fui como muy egoísta en ese sentido eh, para lograr como esa intimidad del disco. Y, pero todo esto no fue de forma como tan consciente en realidad, se fue dando muy así solo con el tema de la Ujú. influencia. Y cuando Claro. tocaste el tema del musical, cuando empecé a hacer el disco, que fue el año pasado, como en febrero, o sea, lo tenía pensado de antes, pero la composición del disco se dio de forma muy rápida. Yo compuse y grabé ese disco en febrero del año pasado. Hay tres canciones que ya las tenía de antes, que es Una Vida de Recuerdos junto a ti, Time of Change y Mentiras. Esas tres Ya. canciones eran pre-pandemia. Ajá. Pero todo el resto del disco lo hice en febrero del año pasado. Y cuando hice el primer, perdona, hay otro tema, Alfa, que lo hice el año antepasado. Y cuando hice ese tema, que es con el que empieza el disco, eh, yo pensé el tiro en un musical. Y como en esa época estaba trabajando mucho en teatro, en circo, tenía toda esa influencia, entonces tenía una visión en mi mente así de muy musical todo y con actores. Ese era mi plan en un principio, hacerlo como muy, que hayan personajes en el disco. Pero bueno, al final se fue traduciendo a otra cosa y fue mutando y en febrero del año pasado agarró forma con el resto de las canciones que compuse, que es prácticamente un poquito más de la mitad del disco.